Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y doy la bienvenida a Carolina Bernal, es delegada del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental. Justo hace un año, estaba revisando el 4 de junio de 2024, le entrevistamos por última vez sobre el mismo tema que vamos a hablar hoy, la erosión regresiva del río Coca. ¿Por qué hago referencia a esta fecha? Porque cada vez que pasa algo, todos nos ponemos en alerta y luego no sé si es que realmente se están haciendo las cosas. Por ejemplo, en el tema del oleoducto, se dice hay que hacer un trazado nuevo. Nos olvidamos, cuando se rompe, otra vez nos acordamos, que nos acordemos nosotros no tiene nada que ver, porque se acuerdan las autoridades. Bueno, ¿cómo está la situación ahora, ingeniera? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Eh, lo que podemos decir ahora no va a ser diferente de lo que ya hemos conversado desde hace varios años en este tema, ¿no? Solo que ahora es peor la cosa. Solo que ahora estamos mucho más cerca de... nosotros desde el 2020, cuando formamos parte de la junta consultiva que asesoró a la gerencia de SELEC, habíamos ya hablado con SELEC sobre el hecho de que todo el valle se iba a destruir, ¿sí? Incluso SELEC al 2021, porque nuestra solicitud como junta consultiva realizaron un estudio fluviomorfológico. Este estudio ya les dijo, esto es muy grave, se va a destruir, hay que tomar medidas, ¿sí? Entonces, no es que se tome una sola medida en estos casos, ¿no? No se puede pensar en una solución, tiene que ser una solución que englobe a todos los problemas. Entonces, SELEC podía o puede trabajar por sus competencias en el río, pero no solamente era el río el que estaba complicado, era todo el valle. En ese momento necesitábamos, ya se debió haber comenzado a ver la posibilidad, o no la posibilidad, ya la certeza de cambiar el trazado del oleoducto para la orilla derecha, ¿sí? Del río, donde tenemos unas formaciones rocosas más estables que permitían la estabilización, y donde tiene Coca-Cola Sinclair tiene sus torres de alta tensión. Ajá. Entonces ya se había hablado, incluso el gobierno de Lazo ya dio un decreto en el que dijo se cambian las cosas. Vino el Bien. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, asesorar en el tema también, recuerdo, hace 2 años, si no me equivoco. Eso Bueno, siempre han estado trabajando con SELEC, pero hay que entender las competencias de cada uno, ¿no? SELEC tendría que trabajar en el tema del río, pero no es del río únicamente, sí, es algo que hay que comprender, un concepto que dice que es del río y su entorno. exactamente. Y ahí no sé, si estoy mal, usted me corrige. El río amenaza a Coca-Cola Sinclair. El valle está destruyendo la carretera, las viviendas, las zonas pobladas y los ductos. Y los ductos, así es, Ajá. se están destruyendo porque es un proceso natural. El río no solamente la erosión es en un solo sentido, son tres ejes en los que se mueve el río, ¿no? Va a ser uno en el que va a profundizar, ¿sí? Otro en el que abre lateralmente, y eso es lo que está complicando a los ductos, las carreteras y las poblaciones, ¿sí? Y otro que es este eje longitudinal, la erosión regresiva, que sube con cada temporada de lluvias. Entonces, yo les traía esto, es un gráfico que la misma comisión ejecutora lo publica en sus reportes, ¿sí? Y es donde se ve claramente que es el caudal en este momento el que está controlando el avance de la erosión regresiva, ¿sí? Ujú. Más o menos desde el 2021 nosotros le tenemos al río que estuvo detenido en el río Malo, cerca del río Malo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenía pendiente, ¿no? Aquí puede ver el perfil del río, entonces ya no había este factor tan importante de la pendiente para impulsar el proceso. Y nos quedamos solo con los caudales que hacían unos avances muy lentos, ¿no? Ujú. Pero en este año ha sido un año muy complicado, hay que reconocerlo. Tenemos una crecida de más de 3.000 metros cúbicos, eso es una crecida que se da cada 10 años, pero ahora se nos dio al año. Esa crecida arrastra todo lo que es
sedimentación, que sedimentos. por un lado afecta el funcionamiento de la central hidroeléctrica, pero por el otro lado acelera la erosión regresiva. Así es. Y tenemos otras, al menos 5 crecidas de más de 2000 metros cúbicos por segundo, que son una. ¿Eso es por lluvias, por mal tiempo? Exactamente, es por las lluvias, ¿sí? Y, y además no es solamente que ahorita estamos en el invierno en el oriente, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que estamos en cambio climático. Y ya hay estudios que recién salió de unos investigadores de Reino Unido en el que demuestran que en la Amazonía las temporadas de sequía van a ser más largas y fuertes, o ya están siendo desde hace 10 años, y los inviernos más cortos y devastadores. Ujú. Exactamente lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Y eso está complicando aún más este proceso de erosión que ahorita llegó a un punto en el que tenemos unos sedimentos, el lecho del río está en unos sedimentos muy fáciles de erosionar. Ahora, ¿cuánto está de la zona de la zona de captación de la central Coca-Cola? Según los reportes de CELEC, está a 4.7. ¿Es dentro de todo lo que se estaba más o menos estimando? ¿Estamos dentro de eso o se aceleró más? Eh, Déjeme que le explique, Sí. ¿sí? Este tema de cuánto avanza este proceso va a depender de la pendiente, como le digo, de la cantidad de agua que haya, Ujú. ¿sí? Y también de la roca que esté atravesando. Cuando estuvo en la zona del Salado, tuvo un comportamiento un poco más, mm, fue más benevolente con nosotros, nos dio 3 años del río en el que estuvo ahí aguantándonos, porque ya habíamos visto en el terremoto del 87 que ese era un punto en el que nos iba a aguantar, nos iba a ayudar el río. Pero ahorita ya saltó, desde hace un año ya saltó ese punto que era naturalmente, Todo ese bloqueo. ese bloque, ese seguro, Era un bloqueo, era un seguro, ya. Se saltó, rompió el seguro y avanza más. avanzó. Y a mí lo que me llama la atención es que CELEC reporta en abril de este año un salto, ¿sí? Con una crecida muy pequeñita de 1400 metros cúbicos por segundo. Ujú. Entonces eso me da a pensar qué va a pasar ahora. ¿Por qué no sabemos exactamente lo que está pasando ahorita? Porque el río está crecido, entonces las aguas están muy altas, no se ve nada. Ujú. Y es de muy mal tiempo, ¿no? Entonces es necesario que las aguas bajen. Y Selec tiene que, ¿por qué Selec? Es porque ellos tienen los equipos en la comisión ejecutora, tendrá que hacer un levantamiento que nos indique, nos haga un levantamiento de los daños, ¿no? Un estado de la situación. Y empecemos, no solamente Selec, tiene que ser los oleoductos del GAP, todos, el Ministerio de Obras Públicas, empecemos a ver cuál es el estado en que quedó esa zona para planificar las respuestas que podemos dar. Son las 8:56. Estamos hablando con Carolina Bernal, delegada del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos. Qué grave esto, Carolina. Y hablando de las cosas que se tienen que hacer, bueno, ¿qué opciones hay? ¿Existen opciones o como decía el otro día el exministro, mejor confesarse y salir corriendo porque ya no hay nada más? Bueno, el exministro también nos decía que por los apagones hay que confesarse y salir corriendo. Debería ser sacerdote y no ministro. Pues si yo estuviera en ese sitio, yo me hubiera confesado porque es algo increíble lo que Mm. está pasando, ¿no? En este momento. Pues soluciones. Para nosotros en el estudio que nosotros hacemos entendemos del comportamiento del río, ¿sí? Decimos el origen de los problemas, cómo evoluciona, pero el diseño de las actividades, de las infraestructuras, tiene que hacerse en conjunto con ingenieros civiles que estén en la zona, por eso está en la comisión ejecutora. Claro, ellos están muy constreñidos, ¿no? A todas las cosas que tiene que hacer CELEC, no pueden trabajar en todo. Pero es necesario sí que se involucre también el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un problema de la cuenca hidrográfica, ¿ya? En este momento ya no tenemos un problema únicamente en el río Malo, ¿sí? Con la destrucción de los oleoductos, tenemos un problemas de aguas de arriba, Tenemos al tenemos río Loco. el río Loco y el río Malo, ¿sí? Y tenemos el río Salado más arriba. Pero Todos estos están complicados. el tema del río Loco también lo menciono porque en los últimos comunicados que vi de Petroecuador o de SELEC, de SENACE más bien,
hablan de que también estén en una erosión regresiva. Sí, eh, el río Coca es el río principal, Ujú. sí, y los ríos Malo, Loco, Piedrafina, Marker, Montana, todos esos son los tributarios, Ujú. sí, que eran, al menos el río Loco era un río bien chiquitito, Pero con no, un Wow. pero bien loco. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El río Coca tiene una base, ¿no? Que por esta erosión se está profundizando. Entonces, cuando los tributarios llegan para encontrarse con el río Coca, encuentran una grada. Y en ese momento es necesario que ellos eh, igualen la grada para poder volver a encontrarse con el río y empieza un proceso de erosión regresiva Qué loco. de los tributarios. Y esto es lo que nos está complicando el valle. Ahora, la Embajada de Estados Unidos, con la asesoría que estaba dando, mencionaba que se analizaba construir, por ejemplo, una represa junto a las obras de captación o una serie de cascadas pequeñas para reducir la fuerza erosiva del agua. ¿Eso es posible? O Eh, ya no. ese tema de construir estos disipadores de energía se hizo en el río Paute, Ya. con buenos resultados. ¿Se acuerdan con lo que sucedió con la Josefina? ujú. Ujú. Era más o menos algo parecido, más o menos. Tiene un símil. Entonces, esto era una solución que sí, que sería, hubiera sido muy buena. El problema con el río Coca es este caudal, 3.000 metros cúbicos por segundo en una crecida ¿Cómo permite construir algo ahí? no nos permite, ¿no? Además, el tiempo juega un papel en contra completamente. Si estamos a 4.6, si sigue avanzando, ¿en qué espacio, en qué espacio se puede construir esta obra no sé, de sostén ahí? Para mí, más que la naturaleza, también va a conspirar nuestras leyes, porque el río está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, pero nosotros tenemos una contratación pública que es lenta, que es engorrosa y que se caen los contratos Ah, y la obra que era perfecta para hacer en este momento sale 3 años después cuando ya no Ya, sí. hay ya no hay sentido. ni Coca-Cola ni nada. Está en riesgo Coca-Cola Sinclair realmente. La vez pasada hablábamos de que si es que, de que la zona de captación se quedaría sin que captar. Así es, sí, sí, es un riesgo real. Sí, no podemos decir que no en este momento, sobre todo ahora con estas crecidas son 3.000 metros cúbicos por segundo, sí, y 5 de 2.000 metros cúbicos por segundo. Es una cosa que cuando nosotros vemos el histórico de los últimos 5 años, sí, no se ve un año así como estos, ¿no? Y si tuviéramos la esperanza de que es un año anómalo, atípico, que nunca más va a suceder, pero estamos viendo, la evidencia científica nos dice que toda la Amazonía está cambiando Wow. Está y cambiando, está por eso cambiando el tema también, climático. también tenemos este, digamos, este invierno extendido. No es una época muy normal para que pase lo que pasó la semana pasada. Sí, bueno, ahí hay que tomar en cuenta que en el Ecuador no llueve igual. Sí, Sí, entonces la Amazonía, acuérdese el año pasado en el fuerte estiaje hubo que parar Coca-Cola en varias ocasiones porque llovió demasiado y se llenó de sedimentos. Es decir, y ahora también tenemos el mismo problema porque son demasiados sedimentos que están llegando, ¿sí? Hay que ver únicamente lo que pasó en Papayacta, en Cuyuja, con todos esos claro, desastres, esos deslizamientos. Todo ese material que se movilizó va a ir al río, indefectiblemente. Y del río Quijos va a llegar al Salado. Y ahí, perdón, del río Quijos llega al Coca y de ahí ya vamos a tener en la captación. bueno, gracias por venir y explicarnos este tema como siempre. Ojalá no tengamos que el 2026 a estas mismas fechas volver a invitar para que volvamos a analizar esto. Ojalá las cosas puedan, no sé cómo se cambia. Es, Es que ese es neces- otro tema. es necesario tomar medidas. Lo urgente, porque vemos que la producción petrolera está cayendo, es el cambio de los oleoductos. Eso es Lo más lo importante, más importante en este momento. porque se rompen cada semana, Porque, prácticamente. y se Hoy legue mismo está detenido el OCP hasta hacer una nueva, van como una docena de variantes. más de 16, 40 millones de dólares más o menos gastado en variantes del oleoducto, cuando una obra dice que podría costar 200 el nuevo trazado. 200 de nuevo trazado. Wow. Es decir, ya nos estamos quedando con 160 más y ya hacemos la... Yo sé que esto no es de hacer estas economías rudimentarias, pero hay que hacerlo de alguna manera. Sí, es necesario porque vamos a tener que seguir haciendo variantes.
Carolina Bernal, delegada del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos, gracias por habernos acompañado, como siempre, con estas explicaciones tan claras que lamentablemente nos terminan alertando sobre la dura realidad. Gracias. Así es. Gracias, Carolina. Y bueno, ojalá no tengamos que seguir hablando de lo mismo, Milton.